Bueno, y Perú Libre emitió un comunicado el día de ayer y anunció algunos acuerdos, ¿no? Algunos pronunciamientos muy importantes en materia económica. ¿De qué se trata y de qué manera podría cambiar el clima de inversiones en nuestro país en los próximos meses? Valeria Fuerte se lo cuenta en el siguiente informe. Todavía no hay certeza sobre los resultados finales de la segunda vuelta. Sin embargo, el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, envió un comunicado sobre algunos puntos que realizará en materia económica si llega a ser gobierno. Pedro Franque enumeró algunos de ellos, como el respeto a la autonomía del Banco Central de Reserva, BCR, que tuvo un buen desempeño en los últimos 20 años. Reiteramos que no hemos considerado estatizaciones, expropiaciones, confiscaciones de ahorros, controles de cambio, controles de precios, prohibición de importaciones. Nuestra propuesta es promover el crecimiento de las empresas y los negocios para generar más empleos y mejores oportunidades. Y mantendremos un diálogo abierto y amplio con los diversos sectores de empresarios y emprendedores honestos, cuyo rol en la industrialización y el desarrollo productivo es fundamental. Para el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, más allá del comunicado del candidato Pedro Castillo, debe haber otras muestras que mantengan la estabilidad y la confianza de los inversionistas. Una prueba muy importante va a ser quién va a presidir el Banco Central, más allá de las promesas del respeto al Banco Central y al equilibrio presupuestal, fiscal. Las personas van a ser absolutamente importantes, por un lado, y por otro es qué tipo de acuerdo se logra con el Congreso, que muchas de las propuestas dependen de la aprobación de leyes por parte del Congreso. Otra señal que deberá mostrar el candidato Pedro Castillo es mantener la fortaleza macroeconómica que ayudó al Perú a enfrentar la pandemia y darle la atención a sectores como salud y educación, sin descuidar otros rubros como la minería, señala el economista Alejandro Indacochea. Mirando hacia futuro, tenemos que aprovechar oportunidades que estamos perdiendo. Hoy día la caja fiscal ha caído y se mantiene principalmente por ingresos de la minería. ¿Por qué? Porque vivimos una bonanza minera sin precedentes. Lo peor que haríamos es en este momento entrar a enfrentarnos, a hacer renegociaciones unilaterales con la minería. Al contrario, esta es una oportunidad, histórica que nos están dando las condiciones para salir adelante. El comunicado de Perú Libre asegura que la economía popular con mercados busca promover el crecimiento de empresas y negocios, en particular de la agricultura y las pequeñas y medianas empresas con el fin de generar empleos. Bueno, ahí está, ¿no? Dar confianza es lo más importante en este momento. No hay que olvidarnos de algo, de lo importante que es la generación de empleo para reducir la pobreza, para mejorar el clima también social en el país. ¿Cómo generamos empleo? A través de la inversión privada. ¿Cómo hacemos que haya más inversión privada en nuestro país? Bueno, dando un buen clima para las inversiones. Al menos lo que hemos visto en las últimas horas parece positivo. Son mensajes que apuntan a eso al menos. Estamos ya conectados para conversar sobre estos temas con José Carlos Saavedra, socio y economista principal de Apoyo Consultoría. José Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, José Carlos. Y en principio, hablar de este comunicado, y esto hay que precisarlo bien, no es que el candidato Pedro Castillo haya salido a dar estos mensajes. Hubo un comunicado que fue enviado a los medios de prensa y bueno, se ha leído y luego hemos escuchado incluso a Pedro Franque, que es uno de los voceros en materia económica de Perú Libre en este momento, también reiterando estos mensajes. ¿Es positivo que se esté dando, digamos, ya estas ideas, que se estén lanzando estos mensajes? Es muy positivo que que hayan salido con este mensaje que de alguna manera reduce la posibilidad de tener medidas muy malas para la economía, ¿no? Como buscan asegurar un Banco Central independiente, que no va a haber control de precios, que no va a haber prohibición de importaciones. Cualquiera de estas medidas serían bastante dañinas para la economía y son fundamentales para un contexto en el cual hay mucha incertidumbre, ¿no? Como bien mencionaste, en el contexto actual en el que hace falta crear más empleo, promover la inversión privada para salir un poco de la crisis en la que todavía muchas familias están, es muy importante dar mensajes claros.
pero me parece que en economía, digamos, los pronunciamientos son importantes, pero más importantes son las acciones, ¿no? Así es. Y las acciones en este caso corresponden a 3 ámbitos, digamos. Uno es el nombramiento de autoridades claves como el Banco Central, el MEF, la SBS, etcétera. 2, qué política va a empujar el gobierno con fuerza al inicio de su mandato. Ahí, por ejemplo, va a ser muy importante ver el tenor del presupuesto 2022, cuánto impulso se va a querer hacer a la creación de una asamblea constituyente, que fue una promesa en campaña. Y también, en un tercer ámbito, es la reacción del gobierno a un entorno que de por sí, de un inicio, no va a ser del todo amable, ¿no? Endurecimiento de las condiciones financieras, con un tipo de cambio arriba, algo de contracción del crédito puede haber, y contracción de la inversión privada si es que no hay señales más claras o acciones más claras, ¿no? A ver, José Carlos, para seguir comentando estos temas, te pediré antes que nos esperes unos segundos porque ha salido la última actualización del recuento de votos que está realizando la OMPE, que actualiza cada 30 minutos prácticamente. Esta es la actualización a las 3:48, ojo, 3:48 de la tarde, hace breves minutos. Actas procesadas al 98%, 98.066%, actas contabilizadas, cuántas efectivamente ya se han contado, ¿no? Al 96.45%, nos acercamos cada vez más al 100%, 96.45%, actas contabilizadas. Tenemos que el candidato Pedro Castillo se mantiene en el primer lugar con 50.24% de los votos válidos, 50.24%. Mientras que Keiko Fujimori, la candidata Keiko Fujimori, se ubica también en el 49.76%. Es decir, lo que hemos visto en las últimas horas y desde el día de ayer se mantiene, ¿no? Pedro Castillo arriba, Keiko Fujimori en segundo lugar. La diferencia no es más de un punto, me parece que en cifras más, cifras menos, estamos hablando de más de 80.000 votos, ¿verdad? Más de 80.000 votos de diferencia entre ambos candidatos. José Carlos, tú hablabas de que las acciones van a ser muy importantes, los nombramientos van a ser muy importantes. Esto quiere decir que todavía en las próximas semanas, hasta que el nuevo gobierno asuma la presidencia de la República el 28 de julio y tome ciertas acciones, en todo este periodo, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Vamos a ver cautela? ¿Vamos a ver volatilidad en los mercados? ¿Vamos a ver un precio del dólar todavía alto en las siguientes semanas? Muy probablemente sí, muy probablemente los niveles de incertidumbre se mantengan aún elevados, porque aún falta definir muchas cosas hacia adelante, ¿no? Hoy día ha sido un ejemplo muy claro de la importancia que tiene cualquier acción que pueda reducir incertidumbre, ¿no? El tipo de cambio hoy día marcó un nuevo máximo histórico, ¿no? En 3,985, salió el pronunciamiento y bajó también una velocidad récord para cualquier estándar en el Perú, llegó hasta 3,90 en su momento, ¿no? Luego subió un poquito, pero eso marca un poco la línea de cuán atento está el mercado a cualquier señal que permita reducir la incertidumbre. Como mensaje, como dije anteriormente, el pronunciamiento es bastante positivo, pero luego también, como mencioné, hay algunos factores que todavía falta definir que son muy importantes, ¿no? Nombramiento, acciones, políticas, etcétera. Así que lo más probable es que la incertidumbre se mantenga elevada, veamos volatilidad en el tipo de cambio y función, se vayan revelando algunas cosas, pero lo cierto es que hoy día el sector empresarial está con mucha cautela, ha pospuesto planes de inversión. Y hay un dato que quería recordarte, Omar, que me parece bien importante, y es que nosotros le preguntamos a nuestros clientes antes, ¿no?, de la segunda vuelta qué iba a hacer con su plan de inversión en caso Castillo sea elegido presidente. 85% dijo que iba a reducir sus inversiones. Y 0% dijo voy a acelerar. Es así como hoy día se enfrentaría el candidato Castillo eventualmente si es elegido presidente. Has mencionado ya el avance en el conteo de votos y parece lo más probable con la información actual. Entonces va a ser un reto bien importante para el próximo gobierno reducir la incertidumbre y animar a las empresas y a las familias que se animen a invertir.
Pero es curioso, ¿no, José Carlos? A nivel local, claro, vemos y hemos visto esta semana mucha incertidumbre de parte de los agentes locales y también de los inversionistas de fuera, pero hoy en sus previsiones el Banco Mundial revisa al alza las proyecciones de crecimiento de la economía peruana a un 10%, 10.3%, si no me equivoco, desde el 8% que era su proyección previa. Entonces, es como que extraño que una entidad como el Banco Mundial más bien nos mire con mayor optimismo, o no ha entrado el factor de incertidumbre electoral. No, yo creo que seguramente las proyecciones del Banco Central, del Banco Mundial, que son muy buenas, se ha incorporado el factor de riesgo político, pero también me imagino que buena parte de ese incremento en la proyección se explica por lo que ya pasó en el año y no necesariamente por lo que va a ocurrir en el año. Y lo que ha pasado en el año son algunas cosas positivas. Por ejemplo, el impulso del gasto público ha venido muy fuerte, la base de la vacunación ha sido más rápido del que se esperaba, y lo que hemos visto a partir de mayo es un incremento en la movilidad de las personas que siempre es favorable, y hemos visto que es favorable para sectores como el retail y restaurantes. Eso es un poco también lo que estamos viendo nosotros, de hecho, ¿no? En mayo hemos visto algo de mejora, pero hay que recordar que a mayo igual estamos en nivel de PBI por debajo del que tuvimos a inicios de año, ¿no? El costo de la segunda ola ha sido importante, nos vamos recuperando, pero igual falta mucho para recuperar niveles o superar niveles pre-COVID, ¿no? Entonces me imagino que algo que ha pesado bastante en ese incremento en la proyección para este año es lo que ha ocurrido en la primera mitad del año y no tanto una mejora en las perspectivas de acá para la segunda mitad del año. ¿Cuán importante? Ahora, finalmente me gustaría... Sí. Dime. Por favor, José Carlos. Que una cosa que es importante tomar en cuenta es que los efectos de malas políticas económicas, que ojalá no se den, pero los efectos de malas políticas económicas no se dan en muy corto plazo, ¿no? Se demoran en generar el daño en la economía a través de un deterioro gradual en la productividad, en la competitividad, en desincentivar la inversión privada. Entonces, creo que cuando uno analice los efectos de las políticas, sean buenas o malas, hay que tomar en cuenta cuánto demoren en trasladarse a la economía, ¿no? Claro. Y sobre eso, ¿no? Cuando ya queremos ver el mediano y largo plazo, cuán importante va a ser el nombramiento del próximo presidente o presidenta del Banco Central de Reserva. Y cuál es el margen de acción también que va a tener un eventual gobierno de Pedro Castillo, dado que, por ejemplo, entiendo que ese nombramiento tiene que ser ratificado por el Congreso de la República, donde claramente Perú Libre, así con sus aliados, no tiene la mayoría. Sí, el puesto del Banco Central del presidente del Banco Central es un puesto muy importante y exige un consenso muy elevado en el Congreso. No, eso refleja un poco la importancia. Pero también, digamos, nombramientos, importantes son los del Banco Central, SBS, Ministerio de Economía, pero no hay que olvidar que buena parte del entorno regulatorio en el cual se hacen negocios se determina también por otras autoridades como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, o los líderes de los organismos reguladores, ¿no? que determinan el día a día del hacer negocios de muchos sectores económicos. Esos aspectos también son bien importantes, ¿no? ¿Crees que el entorno, ese es un muy buen punto, ¿no? El entorno para hacer negocios en los próximos años sea más complicado en nuestro país? ¿Eso puede terminar frenando la recuperación económica, ya mirando, digamos, no solo el 2021, mirando el 2022, 2023? Sí, ahí hay un reto muy importante. Vemos algunos factores que, como mencionamos anteriormente, empujan la economía hacia mejor, como el extraordinario contexto internacional que estamos viviendo con un precio del cobre de 4,5, el avance de la vacunación y la movilidad de las personas que podría mover el consumo y sectores específicos, el impulso del gasto público, que también viene bastante fuerte de la mano con las obras de la reconstrucción, con cambios del norte del país. Pero ya cuando pasan esos factores empieza a primar más o empieza a ser más importante políticas que mejoren la competitividad del país, como la infraestructura, como la reforma laboral. Son aspectos en los cuales
hay cambios relevantes que son necesarios, pero lamentablemente no son muy populares. Y el contexto actual, al menos en la región y seguramente en el Perú también, es un contexto en el que hacer reformas pro crecimiento, que no necesariamente son las más populares, es muy difícil, ¿no? Mira Colombia, que quiso hacer una reforma tan urgente y necesaria como la reforma tributaria, y el gobierno tuvo que dar marcha atrás, ¿no? Por la oposición de la calle, ¿no? Claro que sí. Bueno, un panorama complicado. Como bien dices, José Carlos, no solo el que atraviesa nuestro país, sino varios de los vecinos de la región. José Carlos Saavedra, socio y economista principal de Apoyo Consultoría. Muchísimas gracias. Tenemos que hacer una pausa. No se vayan, venimos con mucho más aquí en Economía para Todos.